diversos temas, en este caso relacionados a cáncer. Y el día de hoy vamos a retomar un punto en el cual nos quedamos en la sesión anterior, con el anterior tema, que es sobre el microambiente. Solo que vamos a hablar sobre un componente celular del microambiente específico, son los macrófagos. Entonces, el día de hoy se va a discutir un artículo en el cual se estudia la relación que existe entre los macrófagos y los tumores. Y vamos a profundizar y se va a usar para eso el modelo de leucemia mieloide aguda, como la parte tumoral y los macrófagos asociados. Entonces, primero me gustaría mucho agradecer que este tipo de eventos se estén dando a la Universidad Católica Santa María. Entonces, siempre nuestro agradecimiento de parte de OMIS por esto y también a nuestros patrocinadores. Bien, entonces seguimos. Por favor, chicos, Tania. A ver aquí, Tania, Gerardo, Lucía, ¿están preparados ahí? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto, bueno. Les agradezco que hayan traído hoy día el tema de hoy. Entonces, al público, hoy día los que van a estar al frente de esta presentación son Gerardo Manuel Delgado, Tania Angélica Sencara y Lucía María Fernanda Villanueva. Entonces, ellos se han organizado para poder traer esta discusión el día de hoy. Les voy a pedir a la audiencia que si tienen dudas, por favor lo dejen en los comentarios y nosotros, o bueno, yo lo voy a iré organizando las preguntas para poderlas discutir hacia el final, para no interrumpir digamos, la continuidad de la presentación en esta ocasión. Bien, chicos, ¿quién comienza? ¿Tania, Lucía o Gerardo? Yo comienzo. Perfecto, perfecto, Tania. Entonces, la audiencia es de ustedes. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Hoy les vamos a presentar el siguiente artículo que básicamente eh, eh, muestra la relación de los macrófagos, especialmente M2, en el ambiente de la leucemia mieloide aguda. Siguiente slide, por favor. Ok, pero para entender este paper, primero debemos entender qué es la hematopoiesis. Que la hematopoiesis es el proceso mediante el cual a partir de una célula madre de la sangre se forman, después se derivan las demás células que conforman la sangre. La célula madre se divide en dos líneas celulares, que es la mieloide y la linfoide. Y es a partir de la línea mieloide que se forman los glóbulos rojos, las plaquetas, los granulocitos y los monocitos. Y a partir de la línea linfoide se forman los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos NK, natural killer. Bueno, es a partir de las células de la línea mieloide que parte un macrófago. De la célula de la línea mieloide va a derivar un monocito y del monocito va a nacer el macrófago. Luego, ¿dónde ocurre toda esta producción, de esta diferenciación, la maduración de estas células? Es en la médula ósea. La médula ósea se encuentra dentro del, a ver, en esta segunda imagen está el hueso, en la parte externa se ve el hueso compacto, en la parte más interna está el hueso esponjoso y en la parte aún más interna se encuentra la médula ósea, con muchos vasos sanguíneos. Y es aquí donde se da esta formación, esta maduración de las diferentes componentes que forman la sangre. Siguiente slide, por favor. Siguiente PPT, por favor. Ya. Entonces, eh, pero en esta enfermedad, en la leucemia mieloide aguda, ocurre una alteración porque las células hematopoyéticas no maduran como deberían ser y no se forma la diferenciación de células específicas, sino que ocurre una alteración en la primera etapa que hace que al final se formen blastos de células leucémicas. En la primera figura, en la figura A, en la pirámide A, se ve cómo a partir de las células madres hematopoyéticas, que está en la cúspide, en la cima de la producción de células, va a derivar a formar células progenitoras. Es a partir de las células progenitoras que se forman los precursores, las células precursoras,
Luego, estas células precursoras maduran y se forman las dos líneas celulares que ya conocemos, las mieloides y las linfoides. Es en las células mieloides que se forman, bueno, los macrófagos, los eritrocitos y los demás. Y es en las células linfoides que, como había mencionado anteriormente, están los natural killers, los linfocitos T, los linfocitos B. Esto es en una hematopoiesis normal. Pero si vemos en la segunda figura, en la pirámide B, en la más grande, vemos que en la línea de células mieloides hay una alteración porque ya no se tienen células madres hematopoyéticas, sino se tienen células madres leucémicas. Estas células madres leucémicas van a pasar a ser células progenitoras y luego van a ser blastos de blastos leucémicos. Estos blastos leucémicos van a propagarse de tal manera que va a disminuir la cantidad de células sanguíneas funcionales, o sea, los eritrocitos, las plaquetas, los granulocitos. Pero esto ocurre en la línea mieloide. Si vemos en el otro lado, la línea linfoide se mantiene parcialmente estable. No se diferencia mucho, o sea, la producción de la línea linfoide aún se mantiene. Y esto concuerda con el caso clínico porque se sabe que la leucemia mieloide aguda afecta principalmente a la línea celular mieloide. Bueno, como había mencionado, es a partir de las células de la línea mieloide que se forman los macrófagos. Pero estos macrófagos van a adoptar diferentes perfiles dependiendo del microambiente tumoral. Adoptan principalmente el perfil M1, que es un proinflamatorio inducido por los LPS, que son lipopolisacáridos, y las citocinas y FNY. Luego, también tienen un perfil M0, que es un estado basal, un estado neutro. Y por último, y el que más nos importa, es el perfil M2, que es el protumoral. Siguiente slide, por favor. Ok. Entonces, ¿cómo se forma un macrófago del tipo M2? Recordemos que M2, M0 y M1 no son tipos de macrófagos, sino son los perfiles que adoptan estos macrófagos. De acuerdo al perfil, van a ser la expresión de marcadores que van a emitir. Entonces, como ya había mencionado, es a partir de las células de la línea meloide que se forman los macrófagos. De la célula de la línea meloide se van a formar los monocitos, de los monocitos a macrófagos, pero en un estado basal. Este estado basal va a ser modificado por citoquinas IL-4 e IL-13 y factores de crecimiento que van a modificar al macrófago inicial, al macrófago en estado basal, para formar un macrófago del perfil M2. Este macrófago del perfil M2 va a emitir la expresión de estos marcadores, ¿no? CD163, que es un marcador específico del perfil M2, se encarga de la reparación tisular y la actividad inmunosupresora. Y está luego el marcador CD206, que se encarga de la endocitosis y reconocimiento de gluco, glucoconjugados. Bueno, estos son los dos principales marcadores del perfil M2. Luego tenemos perfil de M1, que son la HLA-DR, que es presenta los antígenos a los linfocitos T, y luego está CD80, que activa a los linfocitos T. No, son pertenecientes del perfil del macrófago de tipo M1. Otro marcador importante, bueno, este CD68 es un marcador general para los tres perfiles de macrófagos y el CD49 es un marcador que permite la adhesión y la migración celular de las células leucémicas. Por último, están los marcadores CAR. Esto es una señal ITMI que induce la fagocitosis. ¿No? Una disminución, hay una señal denominada Carlow, disminuye esta inducción a la fagocitosis. Y luego están las células Don-IDMI, CD47 y CD24, que inhiben la fagocitosis, ayuda a la resistencia.
Y bueno, como había mencionado, este es el microambiente tumoral. Esto es como los macrófagos reaccionan a su microambiente. Y bueno, como de la célula de línea mieloide deriva la célula leucémica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la interacción del macrófago del tipo M2 con las células leucémicas? Primero, una célula leucémica va priorizar que se mantenga el perfil de M2 porque esta promueve la tumorogénesis, o sea, promueve la resistencia. Entonces, la resistencia y que sea antifagocitada. Bueno, que no se fagocite la célula leucémica. Entonces, para que la célula leucémica mantenga el perfil del macrófago en M2, envía señales por citocinas y factores solubles. También de la propia célula leucémica va a emitir integrina CD49 y estas van a ayudarla a la propia célula leucémica a moverse dentro de la médula ósea, o sea, la migración y a su anclaje. Luego, ¿cuál es la interacción que hace con M2? Los macrófagos del perfil M2 pueden transferirle mitocondrias a la célula leucémica y esto va a favorecer al metabolismo porque lo va a hacer más rápido. Así va a incrementar el uso de oxígeno y la producción de ATP y esto favorece entonces a la resistencia de la propia célula leucémica porque va a incrementar su metabolismo. Luego, otra cosa que puede hacer el macrófago M2 es liberar LEC10 y TGF-beta, que son y otras citoquinas inmunosupresoras, que junto con las señales CD47, o sea, las de Don't Eat Me, van a disminuir la cantidad de las señales CAR, que son las Eat Me, y así va a evitar la fagocitosis. Y esto entonces va a favorecer la proliferación de las células leucémicas y también su resistencia. Siguiente, por favor. Luego, entonces, el objetivo del estudio, como ya había mencionado, es a partir de las células de la línea mieloide que se van a formar la línea de monocitos y de granulocitos. Dentro de la línea de los monocitos están los macrófagos y estos son los tres perfiles, M1, M0 y M2. Lo más importante, la que se va a estudiar hoy día, principalmente es la del perfil M2. ¿Y por qué? Porque hay estudios que demuestran cómo el perfil M2, los pacientes que presentan este perfil M2, tienen peores diagnósticos. Entonces, se quiere saber por qué este perfil M2, cuál es la interacción que tiene tanto con las células leucémicas como con las células de la línea mieloide que hace tan agresiva al cáncer y que se promueva tanto esta resistencia a su tratamiento. Y eso sería todo por mi parte. Lucía. Gracias, Tani. Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados de este paper. Teniendo en cuenta los objetivos que ha mencionado Tania, retrocédelo un poco, por favor. Ahí. Entonces vamos a tener pequeñas secciones dentro de estos resultados. Y la primera es qué es lo que queríamos buscar. Era saber si es que estos macrófagos que encontrábamos en la médula ósea de los pacientes con leucemia mieloide aguda, si es que son todos iguales o si es que hay subtipos distintos de estos macrófagos y cómo es que se van a comparar los macrófagos de LMA y los macrófagos de las personas sanas. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo es que los autores llegaron a hacer esto? Primero, utilizaron la técnica que se llama single cell. ¿A qué se refiere esta técnica? Voy a tratar de explicarlo un poquito. Lo que va a hacer es tomar una muestra en este caso, de este paper, utilizaron la médula ósea, disociaron esta muestra de médula ósea para obtener células individuales. Cada una de estas células se va a procesar para poder extraer su RNA mensajero.
este RNA lo van a convertir en un DNA complementario, y así es que se va a etiquetar como un código. Con esto se va a ir detectando cada uno de los genes de cada célula. Entonces, estos datos luego se van a representar en un heatmap. Gerardo, ¿puedes avanzar, por favor? Gracias. Una más. Listo. Esa parte de aquí abajo, como un cuadrito de rayas rojas y verdes, se le conoce también como un heatmap, y donde cada uno de los colores va a indicar si es que un gen está más o menos expresado. Comparando estos patrones, vamos a poder identificar los grupos de las células con ciertas funciones o con características similares. Y finalmente, luego con herramientas como el análisis de Seurat, que es el que utilizan en este paper, van a poder visualizarse y normalizar los datos de cada una de estas células, teniendo en cuenta su expresión génica. La siguiente, por favor. Entonces, este es el heatmap, por ejemplo, que se obtuvo en este paper. Cada uno de estos colores, cada uno de los puntitos representaba, cada uno de los colores representaba a las células. Claro, cada uno de los colores indicaba si un gen estaba más o menos expresado. La siguiente, por favor. Entonces, antes, la anterior, por favor. Antes de continuar, solamente para dejarlo en claro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este paper? Al inicio fue tomar las muestras de médula ósea y de 9 pacientes con la leucemia con... Sí, doctor. No, disculpa, levanté la mano sin querer. Puedes continuar. Ah, sí. Bueno, entonces se tomó las muestras de esta médula ósea con 9 pacientes con leucemia mieloide y dos donantes sanos, de los cuales se le hizo esta técnica de single cell RNA-seq y se leyó el conjunto de genes activados en cada célula individual. Y se utilizó un agrupamiento o clustering que colocaba cada célula en un mapa según sus genes semejantes. La siguiente, por favor. Entonces, no solamente se hizo este single cell, sino también tenían que validarlo de una forma. Tenían digamos, este análisis transcriptómico, entonces querían también validarlo por citometría de flujo. ¿Cómo es que funciona la citometría de flujo? Simplemente son células alineadas individualmente y que van a generar señales. Pero entonces, antes de pasar, disculpen, se me pasó, con este single cell se detectaron diferentes grupos de células, de las cuales sacaron 19 grupos. 5 pertenecían específicamente a los macrófagos. Y como les dije, con el análisis de Seurat se permitía identificar, normalizar y también comprender esta heterogeneidad del microambiente tumoral, de los cuales se encontraron 7.030 macrófagos asociados a la leucemia mieloide y 814 que eran los macrófagos sanos, extraídos de la médula ósea. Entonces, de estos se sacaron como subgrupos o subclusters, que se identificaban específicamente como macrófagos, de los cuales, como se puede ver en la imagen C, solamente el K0 y el K4 eran pacientes sanos.
En el caso del 7, de K5 y K6 y K10, eran grupos que estaban representados como individuos sanos, pero el resto ya eran específicos de la leucemia mieloide. Entonces, se podía ver que habían genes solamente en este single cell, se podían ver que habían ciertos genes que eran típicos o que se podían atribuir a los macrófagos M2. Ahora sí, la siguiente, por favor. Listo, entonces, como les decía, se tenía que validar por una citometría de flujo. Aún así, una más, por favor, Gerardo. Listo. Se tenía que validar por citometría de flujo y cómo funcionaba es que las células alineadas de una muestra tenían que ir pasando por un láser. Este láser va a, con cada una de las células va a ir generando una interacción, ya sea dispersión de la luz o ya sea fluorescencia. Esta señal, cualquier señal que generaba, ya sea de dispersión o de fluorescencia, nos va a dar una característica de la célula, ya sea su tamaño, su complejidad, o los marcadores de superficie que tengan, como se puede ver en la imagen de la derecha. Con esa técnica se puede analizar diferentes parámetros. Entonces, cada vez que va jalando una señal, estos se van a convertir en impulsos eléctricos, que luego se van a digitalizar y luego va a llegar a poder procesarse informáticamente, llevarlo a un análisis. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en lo que hicieron los autores fue marcar los anticuerpos con fluoróforos para ver las proteínas de superficie. Específicamente, querían ver la presencia del CD163, el CD206 y el CD36. Pero los que más nos importan, los que más nos interesan, es la de CD163 y la de 206. De esta forma nos va a permitir contar y también aislar estas células específicas. Entonces, confirmamos que con estos resultados nos confirmaba que habían 88 pacientes con leucemia mieloide que tenían esta expresión de los genes que pertenecían al perfil del M2, de los macrófagos M2, que tenían esta gran expresión de las CD163 y CD206. Y que comparándolos con las células, con las personas sanas, estos tenían una mayor expresión. Mientras tanto, una forma de medir estas señales es por medio de los FACS, FAC, que es una clasificación de células por fluorescencia. Entonces, de esta forma iban seleccionando cuáles eran las células que sí tenían esta sobreexpresión de estos genes, o bueno, perdón, de estos marcadores, y se les seguía considerando como de los macrófagos M2. Y incluso cuando se veían los saludables versus versus la leucemia en las células mieloides, se podía ver que estaban incrementados. A comparación de los macrófagos, de los que tenían un perfil de macrófago M1, como ya lo mencionó Tania, que no son protumorales, estos estaban disminuidos. La siguiente, por favor. Entonces, al ver esto en estos resultados por citometría de flujo, se podía ver también que
en esta población de 88 pacientes con leucemia mieloide, con las pacientes que tenían estos autores, se podía ver que la expresión del CD163 y CD206 estaba asociado a un peor pronóstico clínico. Y en estudios previos, que más que todo estaban basados en un análisis transcriptómico, un análisis del RNA mensajero, se podía ver que el pronóstico de los M2 era peor. Entonces, en esta tabla de aquí, lo que queremos, digamos, como que recalcar, era la supervivencia. En el lado izquierdo tenemos los endpoints, que la OS es la supervivencia global. Y lo que más nos importa es que los macrófagos, cuando comparaban muestras de macrófagos entre con una mayor cantidad de M2 y una menor cantidad de M2, había un peor pronóstico, había una mayor muerte, sí, una mayor pronóstico de muerte. Pero esto también lo confirmaron con un análisis transcriptómico, con el test de CGA, que se muestra a ver, la siguiente, por favor. Si es que se ve. Sí. Entonces hicieron un análisis transcriptómico en el que analizaban diferentes datasets, de diferentes bancos de datos. El TCGA, el GSE y el Bollinger. Esto solamente lo hicieron como que para validar y reforzar que el perfil M2 no solamente se asociaba clínicamente con un mal pronóstico, sino que también lo reflejaba con un nivel transcriptómico en el que, con las bases que les acabo de mencionar. Digamos como que confirmando un poquito más la idea que había una firma de macrófagos M2 y que esta era específica de la leucemia mieloide. ¿Pero por qué lo confirmaba? Porque tenía los genes que pertenecían al perfil del M2. ¿Cuáles son estos? El MRC1, el CD163, que es el que ya vimos antes, y otros más, que también confirmaban este mal pronóstico. La siguiente, por favor. Entonces, ya hemos confirmado que los macrófagos M2, se encuentran en la leucemia mieloide y que en realidad están incrementando este mal pronóstico para los pacientes. Ahora lo que querían ver querían determinar si es que los macrófagos aislados asociados a los pacientes de leucemia mieloide tenían la misma capacidad de fagocitar las células leucémicas que los macrófagos de donantes sanos. Siguiente, por favor. Entonces, se hace un ensayo de fagocitosis ex vivo. ¿En qué consiste? Lo que querían hacer era aislar estos macrófagos asociados a la leucemia mieloide, justamente aquellos que fueron identificados por los FACS, estas clasificación de células por fluoróforos. Y lo que hicieron fue marcar los blastos leucémicos, los que pertenecían a la leucemia, en una línea, celular, que es la MV411, con un tinte fluorescente. Lo que querían era marcar estos blastos, que era del color verde. Y de esta forma, cuando se mezclaban con un macrófago, tras un cultivo, se podía medir
cuánto de este material fluorescente capturaba el macrófago. De esta forma se iban clasificando cada uno de estos macrófagos con alta fagocitosis o baja fagocitosis. Asimismo, se hizo un single cell, pero enriquecido. Enriquecido nos da solamente que va a decirnos específicamente los genes que que están más asociados y vamos a ver específicamente los que están relacionados con la fagocitosis, que en este caso eran las muestras 12 y 13. Siguiente. Entonces, con estos anticuerpos, perdón, como lo que queríamos ver era si es que algunos de estos pacientes, o sea, si es que alguno de estos macrófagos asociados a la leucemia mieloide, que si tenían una alta o una baja capacidad fagocítica, lo que los autores hicieron es ver una correlación con el CD80. Entonces, en esta figura de aquí, en la A, nos muestra dos gráficos. En el lado izquierdo se puede ver la correlación entre la fagocitosis de los macrófagos asociados a mieloide, a la leucemia mieloide, con una expresión de la CD80, y que son los, digamos, proinflamatorios. Y en el lado izquierdo, que igual, el porcentaje de CD80 en los macrófagos individuales. Lo que nos explica más o menos es que hay una mayor expresión de CD80 y por lo tanto va a haber una mayor capacidad para fagocitar. Y en el lado derecho es que se puede ver que estos macrófagos tienden a tener una mayor fagocitosis, concluyendo o sugiriendo que hay un mayor porcentaje de macrófagos que van a expresar ese CD80 y que por lo tanto van a fagocitar mejor. La siguiente, por favor. Listo, entonces, asimismo, los macrófagos asociados, las AAMs, para no hacerle el nombre largo, y los blastos que venían de un mismo paciente terminaban compartiendo las mismas mutaciones. En este caso, la FLT3 y la DNMT3. Lo cual nos sugería que los macrófagos provenían de la misma célula mutada. Y que incluso morfológicamente se veían más maduros. Asimismo, estas mutaciones también afectaban a la fagocitosis. Y cuando se introducía el gen de la FLT3 y la DNMT3, se convertían en macrófagos M0. Y entonces su capacidad para comer los blastos en esta línea celular de la MV411 disminuía significativamente. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos analizado que la fagocitosis... atrás, una atrás, si es que se puede. Ya, no hay problema. Bueno, ya hemos analizado si es que hay macrófagos 2 y también tenemos que hay que están afectando también su capacidad fagocítica. Pero hasta ahora todo esto ha sido un análisis más que todo in vitro o
un análisis tal vez un poquito más transcriptómico. Ahora lo que se quiere hacer es llevarlo a in vivo, con modelos de ratones. Entonces, se quiere ver si es que los ratones, cuando tienen esta presencia de los macrófagos M2, va a favorecer al crecimiento de las células leucémicas. En este caso, se va a utilizar las células promieloides, para que éstas se puedan establecer mejor y causen una muerte con una muerte más rápida en comparación con los macrófagos M0. Esto es solamente para recordar lo que ya mencionó Tania, ¿no? Habían dos tipos de, bueno, puede que haya más, pero nos vamos a fijar en que había macrófagos 1 y macrófagos 2. Los 1 eran proinflamatorios y los M2 eran protumorales. Y los M0 eran macrófagos que no estaban polarizados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en este caso vamos a entrenar a los macrófagos. Dentro de los macrófagos M2 hay diferentes tipos de macrófagos, de macrófago A, B, C, D. Y en específico, los macrófagos M2 son un subgrupo de los macrófagos protumorales, bastante protumorales, que al final se van a generar cuando en el microambiente tumoral hay una señal de interleucina 6. En la leucemia mieloide aguda, las células leucémicas y el microambiente van a secretar interleucina 6, lo cual va a convertir a los macrófagos normales en macrófagos M2D. Recordando siempre que los macrófagos M2 van a expresar el CD163 y la CD206. Y por lo tanto van a producir citoquinas que son inmunosupresoras. ¿Esto qué significa? Que van a evitar que el sistema inmune haga su trabajo como tal, y asimismo también van a transferir mitocondrias a las células leucémicas, lo cual termina siendo malo, porque entonces le están dando energía a las células de leucemia, y de esta forma van a impulsar su crecimiento. Por eso, generar los macrófagos, por eso es que en este ensayo in vivo se ha querido entrenar, se ha querido generar estos macrófagos M2D con la interleucina 6 para poder replicar la situación patológica del paciente. Entonces, se hace un modelo de seno injerto. Se le va a injertar estas células. ¿Cómo se le hace? Es que en los macrófagos M0, que son los no polarizados, se le va a inyectar a cada ratón, y siempre intramedular, en el fémur derecho. En el fémur derecho se le va a poner los macrófagos M2D, y en el fémur izquierdo se le ponen los macrófagos no polarizados. Asimismo, se tiene que tener un control donde los ratones no recibieron, solo recibieron las leucemia aguda promieloide, pero sin macrófagos. Entonces, unos días después de que se inyectaron los macrófagos M0 y el M2D, también se le van a añadir las células promieloides. Entonces, a estos ratoncitos se les hace un seguimiento en el que se le va a ir viendo primero el conteo de glóbulos blancos en la sangre, los cuales al final tienen que generar una leucocitosis, es decir, que haya grandes niveles de leucocitos. Y tras 12 semanas, los ratones fueron sacrificados y se midieron, primero,
el porcentaje de células humanas en la médula ósea, porque se utilizaron de sangre humana los macrófagos, y no solamente fue en la médula ósea, sino también en el vaso. Y en el vaso fue, perdón, asimismo también se les hizo una tinción morfológica y también se pesó el vaso y la cantidad de células. Entonces, se ha analizado tanto en la médula ósea como en el vaso porque la médula la médula ósea es donde se comienza la leucemia. Y si es que podemos ver un injerto ahí, entonces es que eso ha sido un ensayo exitoso. Pero en el caso del vaso, este va a actuar más que todo como un órgano de expansión en el que si es que las células llegan ahí, se van a infiltrar y entonces se va a poder ver si es que la leucemia está progresando y se está haciendo de forma agresiva. Entonces, la siguiente, por favor. Una más. Ah, ya no. Retrocede, por favor. Bueno, me parece que ahí faltaba un poquito de información, pero más que todo para reducirlo, después de hacer este injerto, nos daba la idea que primero, los ratones que que no fueron injertados con macrófagos, no presentaron una leucocitosis y tampoco murieron de leucemia. Los ratones que la pierna, la tibia que fue injertada con los macrófagos cero, sí tuvo una leucocitosis, pero fue una infiltración escasa. ¿Qué quiere decir? Que entonces no había muchos de estos macrófagos en el vaso. Y también su mortalidad era menor. Pero en el caso de los macrófagos M2D, los ratones desarrollaron primero una leucocitosis muy alta, en el que todos morían antes de la semana 12, y específicamente en el fémur derecho se halló un 50% de los de marcadores humanos de CD45, CD117 y la CD33, mientras que en el izquierdo estos marcadores tenían una menor cantidad. Asimismo, el vaso de los ratones, como ya lo mencioné, está bastante agrandado y cuando lo analizaron por esta clasificación de células por fluoróforos, tenía un porcentaje bastante alto de estas células humanas. Siguiente, por favor. Entonces, si ya sabíamos que la presencia de los macrófagos M2 y la leucemia proamieloide van a injertar mejor y van a causar, obviamente, una leucemia letal, queremos entonces ahora ver si las propias células de la leucemia de la leucemia mieloide aguda tienen un distinto grado de ser fagocitadas por los macrófagos. Y si es que esta se relaciona con los... y bueno, ¿cómo es que estos se van a relacionar con los marcadores de superficie, específicamente los Eat Me y Don't Eat Me? Siguiente, por favor. Entonces, recalcando que teníamos una heterogeneidad en el microambiente, se quería ver que estas muestras tenían obviamente las células promieloides tendían a ser más sensibles y aquellas que tenían mutaciones como la SF3B1, la U2AF1 y estos genes específicos tendían a ser menos sensibles a ser fagocitadas. Por lo tanto,
igual nos decía que tenían una cantidad de fagocitosis que debía ser analizada. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón. Entonces, cuando se analizó estos marcadores de superficie, se midió el CD47, que es un marcador de Don't Eat Me, y la calreticulina, que es un marcador de Eat Me. Entonces se correlaciona la proporción de cada marcador con el porcentaje de fagocitosis, en el cual la fagocitosis, en el caso de la imagen del lado izquierdo, se veía una correlación negativa. Esto quiere decir que mientras más cantidad de este marcador, había una menor cantidad de fagocitosis. Y en el caso de la calreticulina, mientras más calreticulina, había una mayor fagocitosis, lo cual era lo que se estaba buscando. Entonces, perdón. Siguiente, por favor. Entonces, se genera una hipótesis, ¿no? O sea, si es que las células leucémicas, una vez que están expuestas a los macrófagos de la médula ósea, estos serían más propensos a evadir el sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Por lo cual se hizo un cocultivo. Este cocultivo tenía a las células de leucemia con los macrófagos entrenados que les mencioné y que por 48 horas los cultivaron y luego se añadieron macrófagos frescos. Una vez que haya pasado su cultivo, vieron que había una reducción de la fagocitosis de 40% a 25%. Y también se hizo un estudio transcriptómico en el que se veía una disminución en la célula de la calreticulina en las células entrenadas de la leucemia mieloide. Sin embargo, el CD47 se mantenía sin cambios. Siguiente, por favor. Una más. Esta parte era más que todo para explicarles cómo se hacía este análisis transcriptómico y a partir de un banco de datos, el GSE, se ha visto tanto la calreticulina como también unos marcadores específicos. Sin embargo, la expresión de los genes de la calreticulina empezaban a dar un perfil de stem-like, de células madre. Siguiente, por favor. Gerardo, siguiente, por favor. Una más, por favor. No. Retrocédela, por favor. Disculpa. Entonces, como les mencionaba, la calreticulina low o baja, una vez que ha sido expuesta a la M2D, va a tener una expresión baja y la CD47 no cambiaba. Y estas tenían un perfil de stem-like, porque en los datos públicos, en estos bancos de datos, los pacientes que tenían esta menor cantidad de calreticulina mostraban unas firmas
de los genes, de ciertos genes específicos. Y cuando esta calreticulina aumentaba, o era la calreticulina alta, se asociaba con otro tipo de genes, el MPO y el CD38, que después fue confirmado por análisis transcriptómico. Asimismo, esto lo confirmaron con un cultivo en metilcelulosa. Y se hizo un conteo de colonias en el que las células sin calreticulina producían el doble o el triple de las colonias de calreticulina, lo cual confirmaba un mayor potencial de supervivencia y como que se renovaban automáticamente. Siguiente, por favor. Listo, entonces, los autores también querían saber si es que basta con estas 48 horas de contacto con los macrófagos M2 para que las células mieloides, para que las células leucémicas, que normalmente no se producen en la leucemia de los ratones, puedan adquirir esta capacidad de causar una enfermedad letal. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que se hace es un cocultivo. Van a utilizar células promioloides humanas junto con células promioloides de ratón. Y ambas se van a cultivar por 48 horas sobre los macrófagos M2D y también sobre macrófagos no polarizados, los M0. Tras 48 horas, la mayoría de los blastos, es decir, de las células leucémicas, más del 90% fueron fagocitados y solamente un pequeño porcentaje, 8 a 10% de las células lograron sobrevivir. Siguiente, por favor. Para lo cual se hacen 2 trasplantes. El primer trasplante es en estos ratones, es un modelo NSGS, en el que las células inyectadas, o sea, las células entrenadas, las que sí quedaron vivas, fueron inyectadas por vía sanguínea. Entonces, teníamos un control que solamente va a tener las células promieloides completamente frescas. Y asimismo teníamos uno que tiene las células promieloides con los macrófagos no polarizados y las células promieloides con los macrófagos M2D. Igual, se le hizo un seguimiento en el que se vio específicamente la supervivencia, el conteo leucocitario, en un quimerismo, es decir, la presencia del HSD45, el HD117 y el HDSD33, tanto en la médula ósea como en el vaso. Y asimismo, igual como hicimos antes, se pesó el vaso y también se quería ver la morfología de estos blastos. En el trasplante secundario, igual de células entrenadas, se le inyectaron en los ratones diferentes dosis sin un cocultivo adicional. Y de la misma forma se vio la supervivencia, el quimerismo y un ensayo específicamente llamado Long-Term Culture Initiating Cell, que lo que busca es calcular la frecuencia de las células madres leucémicas. Entonces, en el trasplante, las células promieloides humanas, las células frescas,
las células frescas de la leucemia proamieloide no causaron leucemia, pero cuando tenían las células entrenadas con los macrófagos M2D, definitivamente causaban una mortalidad por leucemia. Los ratones que mostraron esta leucocitosis tenían también altos niveles de quimerismo, tanto en la médula ósea como también en el vaso. Y se podía ver que el vaso se había agrandado. En el caso del trasplante secundario, primero, su nivel de supervivencia. Perdón, Gerardo, ¿puedes avanzar una más, por favor? Una más. Listo, gracias. Su nivel de supervivencia variaba tenía una mediana de 10 semanas, cuando había una menor cantidad de células, incluso llegaba a una mediana de 14 semanas, y solamente con un injerto transitorio, muy pocos de los ratones se enfermaron. Siguiente, por favor. Igual, ahora analizando los proamieloides murinos, nos mencionaba de la misma forma que las células entrenadas con M2D demostraban un fenotipo mucho más inmaduro, y que igual su supervivencia global variaba y disminuía con los macrófagos 2D. Siguiente. Entonces, solo con 48 horas de contacto con los macrófagos M2D, las células se convierten, las células promieloides que no producen una enfermedad en ratones, pueden llegar, se puede explicar que cuando los macrófagos M2D tienden a eliminar la mayor cantidad de las células, y van a seleccionar solamente un puñado de estas que van a ser resistentes y con un mayor rasgo de células madre. Siguiente, por favor. Entonces, para terminar de confirmar lo que ya sabíamos, que hay una mayor cantidad de macrófagos M2, que estos tienden a reducir la fagocitosis, y que cuando son, en el caso de los macrófagos 2D, generan una leucemia letal. Lo que querían hacer ahora es descifrar cómo es que los macrófagos M2D se alimentan metabólicamente, se alimentan para que estas células puedan llegar a proliferar más, y así puedan evaluar si es que esto al final puede ser bloqueado con fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí creo que se han sobrepuesto las imágenes, pero de la misma forma en como se hizo antes, se hace un cocultivo de los macrófagos M2D, y se separaron las células que sí sobrevivieron de la leucemia mieloide, y en un medio líquido y de metilcelulosa se empezaron a comparar el crecimiento y el número de colonias. No solamente se hizo este conteo de colonias, sino también se hizo un análisis comparativo en el que se aislaron los blastos, y de aquellos pacientes que tenían un alto porcentaje de M2, y también de aquellos que tenían un bajo porcentaje de M2, y para lo cual se hizo un análisis proteómico.
Asimismo, se terminó validando con un RNA-seq, ya no por célula, sino un RNA-seq en bulk, y que se confirmó con la base de datos de GSA, en el cual se estaban evaluando si estaban enriquecidos con ciertos genes conectados al OXPHOS, que es una fosforilación oxidativa. Entonces, se midieron, siguiente por favor. Aquí se utilizó una técnica específica llamada técnica Seahorse, en el que se va a poder ver en tiempo real si, la producción de esta energía celular. ¿Qué quiere decir? Si es que hay un consumo de oxígeno o si es que hay una producción de ácido. ¿Qué es lo que nos dice estos dos marcadores? Es la actividad mitocondrial en el caso del OCR, que es el ratio del consumo de oxígeno, y el SAR, que es la actividad glicolítica. ¿A qué se refiere esto? Es el ratio de acidificación extracelular, es decir, la producción del ácido láctico. Asimismo, en esta técnica también se pueden añadir fármacos para poder evaluar este metabolismo. Puede ser la oligomicina, el FSCP, la rotenona o la antamicina A. Siguiente. Entonces, se quería ver, como les comenté, este consumo de oxígeno, y se vio que en las células mieloides, los blastos leucémicos entrenados con M2D tendían a tener un mayor consumo de oxígeno, es decir, una mayor actividad mitocondrial, necesitaban mayor energía, y además producían una mayor cantidad de ácido láctico. Y por lo tanto, además, al medir su ATP mitocondrial, se concluía que había estas células también tenían su propia producción de energía. Siguiente, por favor. Entonces, no es solamente ver estos dos factores, por el consumo de oxígeno y también el consumo de ácido láctico, sino también cómo se transfieren estas mitocondrias a las células cancerígenas, para que esas mismas puedan tener su propia energía. Entonces, se hizo un cocultivo por 48 horas de los blastos mieloides, que luego, al analizarse por esta clasificación de células por fluoróforos, donde las mitocondrias eran de color verde, se podían ver que estas mitocondrias incluso eran visibles hasta 7 días después del cultivo. Siguiente, por favor. Una más. Asimismo, se quería ver la inhibición de la oxidación beta. ¿Con cuál? Con el letomoxir. Entonces, los macrófagos M2D con el letomoxir, un fármaco, que por 24 horas van a bloquear una vía del CPT1A. Estos los van a ser cultivados y se va a volver a medir los mismos factores, el OCR y el SAR. Concluyendo entonces que
los macrófagos que estaban tratados con el etomoxir aumentaban su cantidad de consumo de oxígeno, es decir, que tenían una mayor actividad mitocondrial. Y los blastos que estaban co-cultivados con los M2D tenían una menor proliferación. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Ya, entonces, solamente para concluir, eh, solamente para concluir, los macrófagos que vamos a llamar regalaban o que transferían sus mitocondrias a la leucemia, lo hacían para que estas células llegaran a producir una mayor energía y de esta forma puedan seguir proliferando. Incluso si es que lo impedíamos con el etomoxir y bloqueábamos la producción de NAPT, incluso esto podían seguir proliferando. Incluso rompiendo este soporte energético, podían frenar, un poquito el crecimiento de la leucemia. Entonces, esto de otra forma podía abrir la posibilidad de algunas terapias que estaban dirigidas no solamente a las células leucémicas, sino también al microambiente que las iba nutriendo. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la discusión y conclusiones. Después de presentar los resultados, los autores que propusieron que no era suficiente comprender la progresión de la enfermedad solo observando las mutaciones en las células leucémicas, sino que también teníamos que tener en cuenta el microambiente que rodea a estas. Es por ello que los autores pudieron determinar 5 puntos importantes. El primero es la heterogeneidad del microambiente tumoral. Eh, Mediante estudios de transcriptoma, se observó que ciertos pacientes tenían eh, macrófagos con un perfil proinflamatorio, como el tipo M1, mientras que otros poseían un predominio de macrófagos inmunosupresores, como es el del fenotipo M2. Esto no solo se queda en un dato clínico, sino que está estrechamente relacionado al pronóstico del paciente, lo que indica que esta heterogeneidad indica que no es uniforme, lo que quiere decir que para cada paciente se debe evaluar esta característica para poder obtener un pronóstico más exacto. El segundo punto importante es la plasticidad del ambiente. Esto quiere decir de que el ambiente es adaptable. Se pudo determinar que las células leucémicas no solo sobreviven en un ambiente favorable, sino que también pueden modificarlo. Los blastos leucémicos pudieron inducir la polarización de macrófagos M1 en fenotipos M2, los cuales son altamente inmunosupresores y de poca fagocitosis. Esto indica que el tumor puede moldear su ambiente para poder protegerse de alguna respuesta inmune. El tercer punto es la reprogramación funcional de los blastos por los macrófagos M2D. Mediante la exposición de los macrófagos M2D en los blastos,
pudieron, eh, obtuvieron un entrenamiento, podríamos decirlo, un entrenamiento que aumentaron, que logró aumentar obtuvieron una mayor viabilidad, una mayor tasa de proliferación y resistencia a la fagocitosis. Molecularmente, esto se vio con una reducción en la expresión de señales de cómeme, como son las CALR, y una mayor expresión de señales de no me comas, como son las de CD47. Esto genera blastos más agresivos, por lo que tienen mayor capacidad para injertarse y de desarrollar leucemia. Los últimos dos puntos importantes están muy emparejados, ya que mediante la activación metabólica de la vía OXPHOX. Otro efecto de la exposición de los macrófagos M2D a los blastos fue la activación de ciertas vías metabólicas, como era la de la oxidación fosfo... la fosforilación oxidativa. Y también se pudo ver que estas células aumentaron su consumo de oxígeno y también aumentaron lo que es disminuyeron el consumo de glucosa y aumentaron la oxidación de ácidos grasos. En otras palabras, esto quiere decir que estos blastos cambiaron su metabolismo hacia una vía más eficiente, por lo que les daba más energía para poder crecer, proliferar y resistir a ciertos estreses. Esta activación metabólica no estaba solo asociada a, señales indirectas, sino que también se determinó que estaba muy asociada con la transferencia física de las mitocondrias de los M2D hacia las células, hacia los blastos, lo que les proporciona un refuerzo energético directo. Por último, en la imagen que se ve acá resume todos estos 5 puntos importantes. Las células blasto AML o de leucemia amiloide aguda promueve la polarización de los macrófagos M1 hacia los M2, lo que genera que éstas le brinden cierta ayuda a las células tumorales para que éstas puedan seguir proliferando mediante la transferencia de mitocondrias para poder obtener mayor energía. También se puede observar el entrenamiento que obtuvieron gracias a los macrófagos M2D al tener bajas señales de estas señales que cómeme y más señales de no me comas. Por último, las perspectivas futuras se van dirigidas más hacia lo que es las futuras terapias, ya que las futuras terapias no solo deben apuntar a los blastos, sino que, como hemos visto ya en los resultados, el microambiente tiene un punto muy determinante en lo que es la progresión de la enfermedad. Estas terapias pueden incluir, utilizando inhibidores, como se vio en el artículo, utilizando hemotoxir o KPT, o KPT 9274, que en resumen hacen que los macrófagos M2D no le puedan brindar esa ayuda extra a la célula tumoral. Y otra alternativa es utilizando inmunomoduladores mediante la repolarización de los macrófagos M2 en M1. La imagen que ven a la derecha es otro estudio que se hizo otra enfermedad, en este caso era fibrosis, de que
programaron o repolarizaron los macrófagos M2 en M1, ya que también en ese estudio habían determinado que los macrófagos M2 tenían un rol importante en lo que es la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, como hemos visto que estos macrófagos M2 son prácticamente clones de las células tumorales, probablemente estos compartan las mismas mutaciones, probablemente por lo que estén más dispuestos a hacer estos macrófagos M2, por lo que al momento de polarizarlos podrían volver a este fenotipo eh, pro inmunosupresor. Eh, y eso sería todo. Bien, chicos. Primero les agradezco. Buena presentación, lo han organizado bien. El tema es bastante complejo, pero se nota que han dominado el tema. Entonces, genial. Yo quería, antes de, bueno, pues felicitarlos por el trabajo, ver si alguien aquí tiene alguna pregunta. Las preguntas que les invito a que hagan, los comentarios o dudas, en fin, que tengan. Entiendo que acá hay una gran cantidad de personas que son de pregrado o que tal vez no necesariamente son de pregrado, pero de que no han tenido la experiencia con este tipo de trabajos. Entonces, si tienen dudas al respecto de alguna parte metodológica, si tienen dudas respecto a conceptos que tal vez a ustedes en particular no les quedó muy claro, o algún comentario adicional de lo que sea, por favor, les invito a que abran su micrófono y participen, o si encuentran ahí el botón del chat, lo pueden poner también. Yo preferiría que abran el micrófono. Entonces, mi primer comentario para los chicos, les quería preguntar eh, cómo fue la experiencia de poder estudiar un trabajo complejo, ¿no? Ese es un trabajo que, como ustedes podrán ver, absorbieron, son una cantidad de experimentos grandes. Muchas veces ese tipo de experimentos intentan demostrar lo mismo y es parte de la complejidad de un trabajo científico de alto impacto. Si uno encuentra con un experimento un resultado, lo que normalmente se tiene que hacer es volver a realizar otros experimentos que tengan el mismo objetivo para poder validar el resultado anterior. Entonces, como ustedes mismos presentaron, pues había descripción de muestras para ver si hay macrófago no M2 y utilizaron tres técnicas, ¿no? Como ustedes explicaron, el single cell para ver las diferentes categorías, demostraron citometría de flujo para ver realmente que esas poblaciones diferentes están ahí y luego fueron a inmunohistoquímica también. Y una vez que hicieron esa descripción, pasaron a cosas ya más funcionales para ver si no solamente si el macrófago tiene un fenotipo específico, sino cómo está funcionando. Entonces mi pregunta era sobre eso, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia con este tipo de artículos? Entonces sí, Gerardo, Tania, Lucía, ¿quién quiere comentar? Ah, bueno, en mi caso, yo estudio ingeniería biotecnológica actualmente. eh, Sin embargo, ha habido muchas de las técnicas y gráficos, sobre todo, que al inicio no entendía absolutamente nada porque era algo que aún no habíamos revisado o está muy, digamos que es muy especial para ciertos tipos de estudios que aún no habíamos podido, que aún no habíamos entrado en esos tipos de revisiones. Sin embargo, en la primera exposición que tuvimos del paper, se me empezaron a liberar ciertas dudas y comprendiendo un poco mejor eh, los datos de los autores. Y bueno, y Tania, Lucía, ¿qué tal la experiencia con ese trabajo? Y Em, con general con todas las sesiones que ha habido hasta ahora también, ¿no? por mi parte, sí fue un poco pesado. Han habido un montón de conceptos que he tenido que volver a revisar. Y creo que por la parte de los resultados, esta constante validación de una técnica tras otra, eh, poco a poco, al final, generaba una conclusión más sólida.
que sí, me llegaba a solventar todas las dudas, pero igual es revisar muchas de las técnicas, muchos de los conceptos que tal vez no los tenía muy frescos. Pero aún así es bonito volver a recordar toda esta información y cómo poco a poco se van cayendo van quedando todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo quisiera agregar que dentro del paper se mencionan muchos marcadores específicos y diferentes perfiles para cada célula, especialmente los macrófagos. Entonces creo que definir cada uno de ellos, porque a lo largo del paper se va a hablar de ellos y cómo estos se interaccionan entre sí de acuerdo a cada metodología aplicada. Entonces, saber qué significa cada uno y cómo funciona también ha sido parte del trabajo, porque son muchos conceptos que no estaba, yo al menos yo no estaba familiarizada, ¿no? Entonces, eso. Y respecto a lo que dices, Tania, les quería preguntar, cómo ustedes han podido ver aquí diferentes técnicas, tanto funcionales, descriptivas, como inclusive informáticas en algunos casos. ¿Cuál de las técnicas les pareció más interesante, más innovadora para poder resolver las preguntas que los autores hicieron? ¿Hay alguna que se les haya quedado, que les tuvieron más porque les causó más curiosidad? Por mi lado, hasta el día de hoy, el single cell sigue siendo algo que me fascina, que es algo que estoy tratando de leer un poquito más. Es probablemente un poco complicado, pero el hecho de poder identificar tantos genes por célula y identificar como que las poblaciones celulares diferentes es algo que me llama mucho la atención. Pero yo siempre he estado más del lado de los ensayos en vivo, ¿no? Trabajar con los ratones, los injertos, ver cómo funcionan esta diferencia, ¿no? Que había entre los macrófagos M2D y los macrófagos no polarizados, es algo que también llama bastante la atención. Perfecto. Gerardo, Tania. Bueno, sí, al igual que Lucía, el single cell RNA sequencing es lo que más me ha llamado la atención, más porque la interpretación de resultados y en sí cómo se aplicaba, porque no había leído antes un estudio que lo aplicara al menos de alta profundidad para entenderlo. Entonces, como que ha sido algo nuevo y es una metodología recurrente, pero no como no la había interpretado o al menos a profundidad hasta ahora. Sí, y respecto justamente del single cell, es una metodología nueva, ya entre comillas, porque ya tiene algunos años, que empieza como una metodología y continúa en realidad siendo una metodología que en laboratorio es cara, pero que así como empezó el secuenciamiento Sanger hace muchos años atrás, y también era caro al inicio, luego se fue abaratando, probablemente lo mismo va a pasar con el single cell, ¿no? Vamos a llegar a un punto de la tecnología que va a ser clave. Y esto impacta no solamente en la fineza de los resultados y de las conclusiones, sino también impacta en cómo, por ejemplo, las revistas van viendo los resultados que uno genera. ¿Por qué les explico esto? Hace un tiempo tuve la oportunidad de publicar un artículo respecto a expresión génica y pronóstico en la síndrome amiloide aguda. Y uno de los colaboradores que nosotros tuvimos en Holanda, que de hecho son los dos primeros autores de este artículo, me dijeron así, bueno, César, no te demores mucho en publicarlo, porque ahora los journals de alto impacto lo que están pidiendo es ya no tanto RNA-seq de la muestra total, lo que ellos están pidiendo es validaciones en single cell, ¿no? Entonces, si te demoras mucho en publicarlo, probablemente te van a decir, no, esa técnica solo de RNA-seq en la muestra total tal vez no sea suficiente para que tú puedas conseguir publicarlo en una revista altísima, ¿no? De alto impacto. Entonces, se ve ahí también en el lado académico cómo esta tecnología es importante porque realmente te permite dar más respuestas a las preguntas. Entonces, sí, definitivamente el single cell es uno de los mejores.
Y el otro que ustedes mencionaron es respecto a los modelos in vivo. Los modelos in vivo es otro desafío. Primero porque son animales. Entonces hay todo un contexto ético ahí de uso de los animales. Eh, Dependiendo de la institución puede haber más rigurosidad o no, ¿no? Entonces doy no sé si estoy pecando aquí indiscreto, pero los dos primeros autores de este trabajo que ustedes han presentado, de hecho sí han hecho sus trabajos de in vivo, lo hacen allá en Holanda, pero cuando pueden piden colaboración aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque acá hay menos rigurosidad para poder liberar animales para experimentación. No es que no lo haya, de hecho hay todo un comité de ética, pasas por una evaluación, etcétera, ¿no? Como debe de ser. Pero parece que allá en Holanda son mucho más restrictos, por lo menos en la institución donde ellos están, que es la Universidad de Groningen. Entonces, ellos, de respecto a esa parte de uso de animales, es algo que es controlado y tiene que ser justificado, ¿no? Ahora, respecto específicamente al uso, lo que ellos usaron eran modelos de seno trasplante. ¿Pueden explicar un poquito qué es un seno trasplante o qué es lo que entendieron de lo que es un seno trasplante? ¿Tienen más o menos el concepto? Tu micrófono está apagado, disculpa. Lucía. Perdón. Em, a ver, xenotransplantes son, bueno, injertar células, un injerto de una especie en otra. En este caso, por ejemplo, en el paper, trasplantaban las células de los blastos humanos en los ratones y luego se le inducía una leucemia, también una leucemia mieloide, pero una leucemia de los humanos en esta especie de ratones. Claro, es exactamente eso, ¿no? Es un modelo en el cual trasplantas células de una especie en un organismo que corresponde a otra especie. Entonces, es xenotrasplante. Y el principal problema de ese xenotrasplante es que la especie que lo va a recibir, en este caso el ratón, tiene un sistema inmunológico que puede rechazar esas células humanas. Así como si nosotros pusiéramos en nosotros células murinas o células de ratón, va a haber un rechazo. El sistema inmunológico va a reconocer como extraño. Y es por eso de que esos ratones que usaron en el artículo tenían una particularidad, que eran ratones inmunosuprimidos. Eran ratones que tenían una mutación genética germinal que hacen que no produzcan o produzcan células T o linfocitos en general deficientes, ¿no? Natural killer deficientes, linfocitos T deficientes, linfocitos B, ¿no? Entonces, ya el ratón es más susceptible a poder recibir células que no son propias de su organismo porque su sistema inmunológico fue, entre comillas, apagado. Entonces, este modelo es interesante porque permite eso, permite trabajar con células humanas en un ratón sin necesidad de estar haciendo mayor complicación. Tiene también su desventaja, ¿no? De que es ahí el ratón, un modelo tal vez más ideal sería ver cómo los macrófagos del propio ratón se van acostumbrando al tumor, ¿no? Van interactuando entre ellos hasta que finalmente se genera justamente un favorecimiento de parte de los macrófagos M2 a las células leucémicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un modelo inmunocompetente sería muy interesante, pero es un poco tal vez más difícil de extrapolar a resultados humanos, porque se haría trabajar con macrófagos del propio ratón, ¿no? Que de hecho es uno de los experimentos que también se está haciendo ahora en otros proyectos. Entonces, tiene sus ventajas en el trasplante, permite la facilidad de trabajar con células humanas en humanos, tiene sus desventajas porque no deja de ser un modelo inmunosuprimido, donde no se puede ver la interacción con otros componentes del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, no solo ahí, en un tumor normal no solamente se habla macrófago y tumor, se habla macrófago con tumor, con linfocitos, con fibroblastos, entonces hay todo un contexto complejo que ese modelo de xenotrasplante no permite ver. Pero sí, de todas maneras es muy interesante. Yo sé que hay muchos colegas que no les gusta trabajar con animales por el tema ético. Yo particularmente creo que infelizmente aún continúa siendo una necesidad porque te permite realmente ver cómo reacciona un organismo, ¿no? Por más que trabajemos con organoides, en fin, que son geniales, ver cómo reacciona todo un organismo ante un
tratamiento, un trasplante, una enfermedad, continúa siendo muy valioso si uno quiere pensar en luego, por ejemplo, en un tratamiento, pensar en un modelo ya, modelo no, llevarlo a humano tratamiento. Necesitamos datos preclínicos en animales, infelizmente eso es así. Y no le pregunté a Gerardo, Gerardo, ¿cuál fue de las metodologías que más te parecieron interesantes? Ah, bueno, la verdad es que la citometría de flujo ya la había revisado antes, pero era para un procedimiento muy distinto, que era el sexado de, de espermatozoides. Sin embargo, tiene todo el sentido de que lo utilizan acá para diferenciar ciertas fenotipos de células, como son las leucémicas, a partir de ciertas señales con marcadores. Esa es una de las metodologías donde donde dije, si ya vi esto y a esto me aferro. A partir de ahí empecé a- a asociar las demás pruebas que se realizaron en el paper. Sí. Y de hecho, por ejemplo, mencionabas la citometría de flujo, que lo que va a hacer es detectar proteínas, tanto de superficie en la Ujú. mayoría de los casos, como también intracitoplasmáticas, puede ser. Eh, Sin embargo, a veces los procesos biológicos se pueden representar mejor a nivel proteico y algunas veces se representan mejor a nivel de expresión génica, a nivel de actividad génica. Entonces siempre vamos a tener las dos cosas, ¿no? Vas a ver la proteína, ok, vas a ver el gen, ok, ¿no? Recuerden en el caso de las diferencias, por ejemplo, algunas personas están evaluando expresión génica de un gen, vamos a decirle gen A, ¿no? Y ven que en diferentes condiciones la expresión continúa igual. Y dicen, ah, bueno, las condiciones son diferentes y el gen no se ha afectado, entonces no me interesa o no me parece interesante ese gen. Sin embargo, si lo vemos a nivel de proteína, podemos ver que en diferentes condiciones la proteína en una condición está fosforilada y en otra no, porque el proceso de fosforilación es post-traduccional y no se ve a nivel de expresión génica. Entonces siempre es bueno mirar las dos cosas, nunca quedarnos solamente con una y sacar solo conclusiones a partir de una. Hay que tener varias metodologías para poder validar y responder preguntas. Bien, perfecto. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna duda, comentario. Sí. Camila Calderón, por favor, puedes abrir tu micrófono si deseas. Ok, hola, ¿qué tal? En primer lugar, Dale. felicitarlos, chicos. Han hecho una muy buena presentación, considerando que sí es un poco denso el artículo. Justo mencionaron, creo que al final, un poco sobre más que todo terapias que se puede, que perspectivas a futuro. Yo sé que en el artículo hay una parte en que bloquean el NAP del M2 y se sabe que puede revertir la capacidad, o sea, que puede desentrenar como que las células leucémicas, ¿no? Mi pregunta es más como que hasta qué punto esto sería amigable, porque si hablamos de una terapia también podría afectar a las células sanas, ¿no? Más que todo porque el M2 podría revertir la capacidad de proveer el NAP y mitocondrias. Entonces, no sé si llegaron a extrapolar quizás esa idea. Gracias. Ah, bueno, lo que propusimos ahí era lo que en el paper habían eh, eh, evaluado. Eh, en este caso solo se trabajaron con las células tumorales, las M2D, para apagar mejor dicho, sí, apagar esa vía con el fin de que el M2 ya deje de promover al blasto. Sin embargo, no, si no mal recuerdo, no evaluaron qué pasaba con las células sanas. No sé si me estoy equivocando, creo que ahí Lucía tiene el dato más exacto. Sí, o sea, no, en el paper no lo evalúan en las células sanas, pero más o menos, vamos a llamarlo como que
no sé si por lógica, pero un poquito de lo que puedo comentar, es que al final, si es que terminamos inhibiendo este NAP en las células sanas, entonces, primero, tu, el metabolismo energético empieza a disminuir, ¿no? Entonces, las células ya no van a poder generar suficiente ATP y esto al final, queramos o no, va a terminar afectando a ciertos tejidos que van a demandar esta energía. Ahora, ¿cuál es el detalle? Estos inhibidores del NAP se supone que van a atacar, tal vez no específicamente, pero se van a centrar en estos macrófagos M2. En el paper, sí, en el paper mencionan incluso dos, el KPT, bueno, KPT algo, ahorita no me acuerdo el nombre completo, pero es el KPT y la daporina, daporina, Ajá, que de sí, o sea, Purinax. son, sí, gracias, y que sí, o sea, son más específicos para la inhibición de los macrófagos, perdón, la inhibición de la NAP de los macrófagos. Yo Pero sí, quería... Ah, puedes ir, Lucía. Ibas a comentar no, algo más. no, no, eso era todo. Sí, antes de darle el paso a Julio, que también quiere preguntar, yo quería comentar algo que veníamos discutiendo ayer, que era respecto al origen de los macrófagos, ¿no? Como Lucía comentó, estos macrófagos, especialmente en el modelo leucémico, es decir, en la leucemia, recuerden que los macrófagos vienen del proceso de hematopoiesis. Entonces, lo que muestran aquí los autores, y ya se había mostrado antes, es que esos macrófagos que están dando soporte a la célula tumoral tienen las alteraciones genéticas que las células leucémicas también tienen. O sea, esos macrófagos han sido diferenciados a partir de células leucémicas y no a partir de la hematopoiesis normal, que es algo bien particular de la leucemia mieloide aguda, porque si nosotros pensamos en un tumor sólido, donde también hay macrófagos de tipo M1 y M2 en el microambiente, eso no ocurre, porque una célula de un tumor sólido nunca va a generar un macrófago, porque son líneas diferentes, completamente diferentes. En el caso de leucemia sí ocurre. Entonces, yendo a la pregunta, al comentario del tratamiento, una de las estrategias que Gerardo comentó era, bueno, podemos matar al macrófago M2 directamente, una terapia que vaya dirigida a eso, pero también existe la posibilidad de repolarizarla, es decir, de agarrar el M2, dar el tratamiento, no necesariamente para matarla, pero sí para convertirla o para que pierda las capacidades de M2 y de soporte a la célula tumoral y se vuelve una M1. El problema es que ese M1 va a continuar teniendo la alteración genética y esa alteración genética parece favorecer siempre al tumor. Entonces, probablemente este M1, como mostraron también ahí en los resultados, que tiene alteración genética, va a tener una actividad fagocítica disminuida y no va a ser atractivo para poder atacar al tumor, que es también el segundo objetivo cuando se quiere repolarizar, ¿no? Revuelve la M1 que tiene actividad fagocítica y va a atacar al tumor. Bueno, parece que esto en leucemia parece un poco más complicado comparado con otros tumores. Eh, no sé, Camila, si la respuesta estuvo bien. ¿Tienes algún otro comentario antes de pasar para Julio? Sí, sí, me quedó un poco más claro. Gracias. Ok, Camila, gracias a ti por la pregunta. Julio, dale. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero, al igual que mencionó mi compañera Camila, pues felicitarlos porque la verdad era un artículo bastante denso, mucha metodología, muchos resultados de varios experimentos y me parece que lo sintetizaron de una manera muy clara y pues con mucha coherencia. Mi pregunta iba un poquito enfocada a, digamos, ciertos descubrimientos que se han hecho, sobre todo en tumores sólidos. Y relacionados a la concentración de oxígeno, ¿no? En el microentorno tumoral. Entonces, se sabe que bajas concentraciones de oxígeno inducen ciertos genes de estrés que favorecen a la transición epitelio-mesenquimal en algunas células de tumores sólidos. Eh, Mi pregunta va relacionada es, en este caso también se encontró que hay mucho consumo de oxígeno por parte de estas, no recuerdo si eran las células, creo que eran los macrófagos o las células
leucémicas, no recuerdo muy bien, pero este consumo exagerado de oxígeno en este microentorno también podría tener implicaciones a la hora de una metástasis o en este caso las leucemias no tienen ese comportamiento. Quieren que yo, bueno, voy a dar un comentario si ustedes quieren complementar. El caso de la leucemia, diferente de los tumores sólidos que son localizados, las leucemias en general, disculpen ahí atrás hay un ruido, las leucemias en general son células circulantes, es decir, primero empiezan en médula ósea, pero van siendo liberadas a sangre periférico, entonces ellos siempre están en circulación. Sí hay casos tiene su nombre específico, pero sí hay casos de formar tumores leucémicos fuera de la médula ósea. Entonces, hay esos casos. Se llama tumores extramedulares, ¿ok? Que vienen a partir de células leucémicas. Es raro y es muy agresivo, ¿ok? Es muy agresivo. Pero, de alguna forma, las células cuando hacen metástasis van de un lugar que tenga similaridad, eh, vamos a decir, cierta similaridad en el tipo de tejido. En caso de las células sanguíneas, tal vez no tengan esa capacidad de llegar a un punto y de acoplarse. Sí se va a ver en caso clínico, es de que, por ejemplo, hay migración a vaso, porque el vaso es un órgano hematopoyético, ¿no? Se va a ver también inclusive en hígado, de hecho, lo que es la esplenomegalia, que es agrandar el vaso, y la hepatomegalia pueden ser características de la leucemia a nivel clínico, ¿no? Y sí, los macrófagos pueden aumentar esa capacidad de la célula leucémica de poder migrar. Sin embargo, creo que es algo que no se vio solamente a nivel del vaso en los ratones, ¿cierto? Que había mayor cantidad. Entonces sí, definitivamente va a haber una cuestión así, pero especialmente cuando se trata de plenomegalia o hepatomegalia, no se considera una metástasis como tal, o sea, no se define como metástasis en el caso de leucemia. Simplemente como son lugares donde suele haber mayor concentración de células hematopoyéticas, como es el vaso, es casi que esperado que también sea un órgano afectado y termine agrandándose. No sé si ustedes quieren complementar. Disculpa, Julio, respondí directamente el tema de la metástasis. ¿Había una pregunta anterior? Se me olvidó. No, señor, sí, sí me respondió la pregunta que hice. Entonces, sí me queda como esa duda, pues nunca había escuchado de como esta hipoxia en, en leucemias y pues sí me queda como una gran duda y es como qué influencia o qué impacto trae esta concentración baja de oxígeno. Entonces, sí, como usted muy bien dice, no forman metástasis como tal, si de pronto no se favorecerán algún tipo de crecimiento exagerado o algo así. Algo muy importante ahora que hablas del tema de hipoxia es que la médula ósea, no toda la médula ósea, pero muchas regiones de la médula ósea tienden a ser hipóxicos naturalmente. ¿Ok? Entonces, el nivel de oxígeno no va a ser el normal, va a ser mucho más bajo. Entonces, y de hecho, estas zonas hipóxicas en la médula normalmente favorecen el proceso de hematopoiesis, el proceso de interacción de otros tejidos, como es los osteoblastos, en fin. Entonces, si hay regiones hipóxicas, y cuando hay una célula, perdón, cuando hay un tumor leucémico dentro de la médula ósea, pues estas regiones hipóxicas ya estaban ahí. Sí van a tener un impacto, claro. De hecho, pueden tener un impacto, sí, pero son células que de alguna forma ya están acostumbradas a ese tipo de nicho un poco más hipóxico. Importante cuando ustedes vean tal vez por ahí una lámina mostrando, van a ver que no es que toda la médula sea hipóxica, sino que hay regiones, hay como nichos, ¿no? Hay zonas más irrigadas que otras. Pero sí, en general, la célula leucémica normalmente suele estar en la médula ósea a concentraciones más bajas de oxígeno, que lo que cambia cuando ya va pues, a sangre periférica. Listo, muchísimas gracias. Sí, sí, ya me quedó un poquito más claro. No, perfecto. Eh, bueno, yo espero que, de hecho, las personas que intervinieron lo comentaron. Creo que lo hicieron muy bien, chicos. Agradezco también a las personas que están conectadas. Si ya no hay más preguntas, me gustaría cerrar la sesión
Nos hemos demorado bastante, casi 2 horas, si no me equivoco. Entonces, agradecerles una vez más, felicitarlos y bueno, ya nos estamos viendo en la próxima sesión con el siguiente tema. Cuídense todos, chicos. Gracias a todos.